Tan especial que el Señor nos regala, de que podamos estar juntos, como hemos estado en alabanza, en adoración, centrándonos solo y exclusivamente en su persona, aunque venimos aquí cada uno pues con esa disposición, pero también venimos cada uno con nuestras situaciones personales, venimos cada uno con nuestros problemillas y venimos buscando la palabra del Señor, venimos buscando que su palabra, como siempre, pues nos trae alivio, nos trae bendición, nos trae, en definitiva, como la hermana cuando abría la reunión hablaba y compartía, trae vida. Una vida, además, muy distinta a la que podemos encontrar en cualquier otro lugar. Y damos gracias al Señor porque Él está siempre atento a cada una de nuestras necesidades. Yo creo que todavía no le he pillado, no sé si vosotros lo habéis pillado, nunca le he pillado al Señor que haya tenido una necesidad y diga, te he pillado, no te ha dado tiempo. No, siempre por adelantado, Él está pendiente y sabe perfectamente lo que nuestros corazones necesitan. Y actúa en nuestras vidas. Y muchas veces hasta nos damos cuenta que esa actuación que tiene en nuestras vidas e incluso antes de que nosotros mismos detectemos el problema y estemos orando delante de Él, estemos pidiendo, Él ya está trabajando. Qué bendición tan grande es saber y confiar en este Dios personal, en este Dios único. Cuando le preguntamos incluso a cualquier creyente, lleve mucho tiempo en el Señor, y estamos hablando acerca de la Biblia, pues coincidimos todos que la Biblia es un libro muy, muy peculiar. La Biblia se trata de una colección un tanto compleja de libros, hay cartas, hay poesía, hay historia, hay dichos de sabiduría, hay cánticos de adoración, está llena de oración, está llena también de teología que viene a marcarnos, a decirnos quién es Dios, para que lo conozcamos. Y en ocasiones, pues, yo creo que no debemos de caer en la hipocresía de decir y reconocer que muchas veces, pues, nos encontramos con pasajes que son bastante complicados, que nos crean ciertas preguntas y que no siempre estamos en la misma situación de leer un pasaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que automáticamente sepamos perfectamente de qué manera nosotros tenemos que obedecerle o cómo ponemos en práctica. Muchas veces no es fácil, es complicado, requiere que estemos muy centrados en el Señor, requiere que estemos con mucha oración para que realmente nos exprese con claridad y veamos con claridad qué es lo que nos está pidiendo a través también de su palabra. No es fácil. De hecho, tenemos que echar todos nosotros, cuando estamos no solamente preparando un estudio, sino incluso a la hora de ese tiempo especial e íntimo que tenemos que tener con el Señor, echamos mano a los eruditos, a los estudiosos de la palabra y miramos a ver qué es lo que dicen, porque estos hermanos seguro que nos van a dar luz, y de hecho nos dan luz, de hecho nos dan también, nos aclaran muchas veces conceptos que tenemos erróneos, y es una maravilla y una bendición muy grande también de poder echar mano de estos hermanos. Pero con todo esto, hay una cosa siempre muy clara cuando abrimos la palabra del Señor, que la palabra del Señor habla de un Dios que es el mismo en todo tiempo. Un Dios que nos alienta, un Dios que nos reta, pero que es exactamente el mismo que nos vamos a encontrar en cualquiera de las páginas de la Biblia. Dios siempre habla por medio de la palabra de la Biblia, por su palabra, y transforma. Hay poder en esa palabra que transforma siempre la vida de aquel que está leyéndolas. Da igual si escuchamos la palabra en una predicación, como es ahora, da igual si estamos en una reunión de escuela dominical o si estamos en nuestro estudio personal en nuestras casas. Si leemos la palabra del Señor, si dejamos que su palabra realmente
cale hasta lo más profundo de nuestro ser y estamos en una disposición de serle obediente a lo que nos pide, la palabra de Dios, que es vida, transforma precisamente nuestras vidas y estamos preparados y sabemos perfectamente que Él va a actuar también en nuestras vidas. Así que cuando la palabra de Dios está abierta y es estudiada, en cada pasaje encontramos el bálsamo que muchas veces anhelamos encontrar. Esa palabra de ánimo, esa palabra de edificación, esa palabra de bendición tan grande para nuestras vidas que difícilmente la encontramos durante todo el día hablando con quien queramos. Acudimos a la palabra del Señor y la palabra del Señor, como digo, tiene poder. Pues cuando tenemos por delante la lectura, como habéis recibido en esta mañana todos vosotros, del pasaje que vamos a tratar hoy en el libro del Génesis, pues cuando tenemos por delante la lectura de un libro como el de Génesis, pues nos encontramos pues con muchas de estas cosas que precisamente estamos ahora mismo compartiendo. Nos encontramos con muchos pasajes, con muchos versículos que incluso nos dejamos de influir, no solamente por creyentes, sino por gente de fuera también, de que te ponen en duda si esto que aquí estás leyendo, esto que está recogido en este libro de Génesis, es realmente una verdad, es algo real, o si estamos contando historias, lo mismo que se podría estar contando historias de cualquier otro libro que nos encontramos. Y es cierto que cuando nosotros nos centramos y empezamos a estudiar la palabra del Señor y cogemos libros como este que tenemos delante del Génesis, es cierto que hay muchas preguntas que nos surgen y que yo no sé vosotros, pero a mí personalmente me cuesta muchísimo trabajo, no tengo la capacidad de dar la contestación exacta a esa pregunta que surge en mi propio corazón cuando veo determinados detalles. Son preguntas que muchas veces son un tanto incómodas, son preguntas que intentamos de pasar por alto o llegamos a espiritualizarlas de tal manera para justificar lo que nosotros creemos que puede llegar a pensar. Y ese es un peligro bastante grande, no solamente cuando leemos Génesis, sino cuando estamos leyendo o participando de la lectura de cualquier otro libro de la Biblia. Aún así, el Dios con el que me encuentro cuando estoy leyendo un libro como por ejemplo el Génesis, es exactamente el mismo Dios que se está manifestando en distintos momentos de la historia. Es el mismo Dios que está manifestándose en distintas culturas. Es el mismo Dios que está en cada uno de los pasajes, no solamente de Génesis, sino en cualquiera de los rincones de la palabra cuando la abrimos. Es el mismo Dios. Y cuando uno lee textos como el que tenemos delante ahora, en Génesis, capítulo 2, que es el texto que vamos a leer, pues yo no sé vosotros, pero llega un momento que te llega a influir, como digo, determinadas situaciones y vienes a hacerte determinados planteamientos y vienes a hacerte determinadas preguntas que surgen de leer sencillamente este pasaje del capítulo 2 de la historia, por ejemplo, de Adán y Eva. Pero hay una cosa, en Adán y Eva, cuando uno lo lee, al menos eso me ocurre a mí también, estoy descubriéndome a mí mismo. Cuando estoy leyendo el pasaje de Adán y Eva, estoy con ellos compartiendo la misma vergüenza por el pecado. Y no me debe de dar, como digo, pues, o no debo tener problemas en pensar de que ahora mismo quizás en mi vida personal, a lo mejor a otros es distinto, pero a lo mejor no soy capaz de contestar determinadas preguntas o determinadas dudas que me pueden crear determinados pasajes, como la lectura de Génesis 2, por ejemplo. La palabra de Dios, cuando estábamos estudiando, los que tuviste la oportunidad de estar estudiando con nuestro querido hermano Coulton en el IFE, había una cosa que nos recordaba muchas veces. El mensaje de Dios es solo uno. Cuando Dios habla, no está dando un mensaje para cada uno, que cada uno lo coja y lo adapte a sus circunstancias. El mensaje de Dios es siempre uno. Nosotros tenemos la capacidad, y muchas veces por error, de intentar de contestar
a esas dudas, a esas preguntas que nos hacemos, intentamos de adaptar la respuesta a mi propia persona. Y me suelo equivocar totalmente con frecuencia. Dicho esto, os lo comento porque en este capítulo, que vamos a leer estos versículos de Génesis capítulo 2, nos vamos a encontrar con estas cuestiones precisamente que estoy compartiendo con vosotros. Y nos llama la atención observar cómo hay una clara relación e incluso cuando leemos el capítulo 2 decimos, está muy bien, pero se está repitiendo lo que está escrito en el capítulo 1 también. ¿Os habéis dado cuenta? Nos llama la atención, evidentemente, esto. Cuando esto nos llama la atención y echamos mano de nuevo, pues a comentarios, a hermanos que han escrito, pues te vienen a dar información y te vienen a decir, por ejemplo, que hay cosas curiosas en el Génesis capítulo 2, como por ejemplo, y aquí estoy hablando de información que uno puede coger de distintos estudios, de distintos comentarios, pero que, por ejemplo, el capítulo 2 parece ser incluso que está escrito antes que el capítulo 1. El capítulo 1 lo ponen aproximadamente en el siglo VI o V antes de Cristo. El capítulo 2, aunque aquí lo tenemos posterior, parece que está escrito casi 400 años antes, dicen muchos de ellos. Otros muchos comentaristas hablan y nos dicen de que esta repetición muchas veces es debida porque las fuentes son totalmente distintas y entonces pues se coge información de una fuente, se coge información de otra fuente. La cuestión es que este pasaje, el capítulo 1 y el capítulo 2 tal y como lo tenemos aquí, están puestos en estos momentos delante de nosotros porque tienen una conexión muy clara entre uno y el otro. El pasaje que vamos a leer, por muchas preguntas que pueda surgir en nosotros, es evidente que como el resto de todo lo que es la palabra, está escrito bajo la inspiración de Dios y está escrito por medio de ella. Está y es palabra de Dios y está bajo la inspiración de Dios. Y esta es la palabra de Dios escrita y recibida de Dios. Aunque el pasaje lo lea y me puedan crear ciertas dudas, está escrita por Dios. Y el propio Señor Jesús, concretamente, ya que estamos hablando del capítulo 2 de Génesis, Él mismo viene a dar testimonio en Mateo acerca precisamente de lo que está recogiendo este pasaje. Y Él da testimonio acerca también de este pasaje. No lo leemos por el tema de tiempo, pero en Mateo capítulo 19 podemos acudir y lo podríamos leer. Toda la Biblia viene a ser una colección, como he dicho, de una amplia gama de distintas clases de literatura. Nos encontramos incluso en muchos libros de que parece que están escritos por distintas personas. Tienen como distintos estilos literarios, nos lo encontramos, pero imaginaros cuando leemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento la parábola del Hijo Pródigo, que todas la conocemos, ¿no? Todos conocemos la parábola del Hijo Pródigo. Imaginaros qué es lo que realmente, cuando nos sentamos a leer el Hijo Pródigo, qué es lo que realmente nos viene a preocupar. ¿Nos preocupa si la parábola del Hijo Pródigo es sobre una familia real o no? Bueno, podemos estudiar y podemos mirarlo y podemos sacar la conclusión que sea, pero ese no es el propósito. El propósito real es la enseñanza que allí está escrita. El objetivo es enseñar acerca del amor de un padre, del amor del Padre hacia todos, incluido incluso aquellos que están dispuestos a vivir apartados de Él. Así que siempre debemos de tomar muy en serio lo que es la palabra de Dios, aunque pueda crear ciertas lagunas en nuestra mente de no saber qué contestar en ese momento, pero no podemos nunca jamás en la vida de poner en duda la palabra de Dios, sino todo lo contrario, tomarla muy en serio lo que es la palabra en su forma escrita. Dios nos ha dado un libro lleno de diversidad, un libro que tiene un propósito. Y no hacemos precisamente ningún favor, como he dicho antes, cuando intentamos moldear ese libro
según nuestras propias expectativas. Vamos a centrarnos en el pasaje de Génesis 2, en lo que realmente entonces necesitamos saber sobre Dios. Y aquí, como he dicho, se nos presenta la historia de la creación. Es la historia de los orígenes, la historia que nos habla de los principios. Y aquí está, como digo, la creación de Adán y Eva, y viene una historia contada, por lo tanto, como he dicho, con un propósito. Y ese objetivo consiste en ver cómo se relaciona Dios con su creación, cómo se relaciona Dios con el hombre y la mujer que han sido creados. Durante gran parte de la historia, pues todo lo que son los estudios científicos han estado intentando buscar siempre lo que es cuáles son las diferencias y cuáles son, por ejemplo, los puntos que están en común entre el ser humano y los animales. Es curioso que, bueno, hay diferencias claras. En muchos momentos no hay diferencias tan claras, también tenemos que reconocerlo. Pero te encuentras con algunas especies, animales, que prácticamente difieren de nosotros en su código genético en apenas un 2%. No es tampoco mucho. Pero sí que observamos de que, evidentemente, a la hora de comportarse el ser humano y a la hora de comportarse el animal, nos damos cuenta que sí, que hay bastantes diferencias y comportamientos muy distintos, que no hay que ser tampoco muy inteligente para saber distinguir una cosa de otra. Pero, y nos estamos centrando ya en Génesis 2, la diferencia central en los términos bíblicos en cuanto a la creación, la diferencia que aparece sobre el hombre cuando es creado es la relación íntima y especial que tiene con Dios. La relación íntima y personal que tiene con el creador de todas las cosas, con el creador de vida. Vamos a leer Génesis 2. Vamos a leer desde el versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay donde hay otro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gilbón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues
de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pues aquí tenemos un pasaje del que, como os digo, si se lo comunicamos seguro o se lo leemos a muchísimas personas, te van a decir mucho: está muy bonito, pero no, tú, ¿qué cuento más raro? ¿O tú te crees realmente a pie juntillas todo lo que viene ahí? Son las preguntas, lo más normal, que nos van a decir cuando llevamos la palabra del Señor y pasajes como este a gente que no es creyente. Mirad, hay una cosa que es una realidad en nuestras vidas. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, pues nos guste más, nos guste menos, pero todos terminamos envejeciendo, ¿verdad? Y el hacerse mayor es una experiencia importante, ya que llega un momento en el que venimos a reconocer que todo lo que tenemos en la vida, todo lo que viene de Dios, no es otra cosa que un regalo de parte de Él. Un regalo de parte de Él. Hoy precisamente quería compartir, y este pasaje lo había dividido en varias partes, que viene a hablar de distintos regalos que vienen de parte de Dios. Regalos que solamente Dios te lo puede dar. Y toda la introducción que he hecho, de dudas que pueden venir, de pensar si lo que estamos leyendo son historias, si son personajes reales, si... Es que muchas veces caemos, como digo, en el error de intentar alterar lo que es la palabra. El error de intentar, por buscar respuestas, adaptarla a mi persona. Y terminamos lo que nos ocurre en la vida. ¿A quién no le gusta que le den un regalo? A todos nos gusta que nos encante que nos regalen cosas, ¿verdad? Nos encanta que nos regalen cosas. Y el que regala, yo creo que el que regala de corazón también disfruta muchísimo dando el regalo. ¿Qué pasa cuando te hacen un regalo bonito? ¿Qué pasa cuando te hacen un regalo que es caro, que es valioso, que tiene una utilidad muy concreta, y por H o por B tú al cabo del tiempo vas a esa casa a comer, a cenar, y te encuentras que ese regalo lo está utilizando esa persona por una cosa que no tiene nada que ver y casi con un menosprecio del regalo? No te sienta muy bien, ¿verdad? Yo no sé, pero los regalos que vienen de parte de Dios, que solamente Él puede darnos, son regalos tan especiales, tan importantes en nuestra vida, para que seamos capaces de administrarlos y utilizarlos conforme a su propósito. No para que lo adaptemos nosotros y hagamos de ese regalo como algo, como algún derecho o como algo especial que yo tengo y es mío solamente. Como digo, cuando pasa el tiempo, cuando uno va envejeciendo, se va dando cuenta de esos regalos que vienen de Dios y que ha recibido con el tiempo de parte de Dios. En una ocasión había un hermano que fue entrevistado hace ya muchos años en una televisión, y hablando acerca de esto, este hermano pues venía a compartir y decía: mirar, en los primeros años de la vida damos por sentado que tenemos una gran memoria, tenemos una capacidad tremenda de aprender las cosas. Físicamente estamos hechos unos toros porque somos capaces de, si hace falta de correr, y si hace falta incluso en el edificio correr escalera arriba, somos el primero que corremos la escalera arriba. Pero cuando va pasando el tiempo, cuando a medida que uno se va haciendo mayor, estas cosas ya no se dan tan por sentadas.
ya no tenemos tan buena memoria como teníamos hace años, y también las ganas de salir corriendo, bueno, hasta cierto punto, pero tanto como cuando éramos jovencitos y salíamos subiendo las escaleras y hacía falta a gran velocidad, pues como que ya no, ¿verdad? Ya no están en nosotros. Conforme uno se va haciendo mayor, estas cosas se dan menos por supuestas. De hecho, llega un momento en el que, decía el hermano, se le devuelve a Dios esos regalos y esas capacidades que ya no se necesitarán en la vida por venir cuando estemos en la presencia del Señor. Pero este mensaje, este pensamiento es muy bueno para nuestra sociedad, incluso un pensamiento y un mensaje bastante interesante para cada uno de nosotros también como iglesia, porque sabemos que nuestra cultura materialista, ve la vida como un derecho en lugar de como un regalo que recibimos de parte de Dios. Y pensamos y decimos, merecemos esto y merecemos aquello. Y desesperamos en muchas ocasiones cuando no somos capaces de conseguir lo que realmente tenemos el deseo de conseguir. Así que, más que reconocer todo aquello que recibimos de Dios como un regalo, nos convertimos como gente que es exigente. Y pasamos de un regalo, pasamos a una exigencia. ¿Os dais cuenta de la manera tan fácil y tan sutil que tenemos la capacidad de moldear lo que en un principio es un regalo precioso del Creador, un regalo precioso de Dios, de nuestro Padre, cómo tenemos la capacidad de moldearlo finalmente para convertirlo incluso en una exigencia por parte mía? Pues en este pasaje que hemos leído precisamente viene a explicar esta idea, además de un modo poderoso. Aquí, en este pasaje, se nos está presentando la vida como el regalo de un amoroso proveedor. Pero no de un proveedor cualquiera, sino de aquel que solamente nos puede suministrar las cosas que realmente necesitamos. No es un proveedor más, es el proveedor en mayúsculas. Y el resto del libro del Génesis, al que os animo, después de poder estar viendo este capítulo 2, que también en vuestras casas lo podáis leer, nos muestra lo que sucede precisamente cuando olvidamos esto, que todo lo que tenemos viene a ser regalo de Dios. Y hoy quisiera poneros sobre vosotros 4 regalos importantes, únicos, que vienen de parte del Señor y que vienen a reflejar precisamente este pasaje. 4 regalos. Dios está claro que es la fuente de toda vida en el mundo natural. Mirad el versículo 5, nada más el versículo 5, cómo Él era la fuente de vida, todo venía emanando de Él. Pero en este mundo, Él da un regalo muy especial, el regalo de la vida. La creación del primer ser humano se describe de una manera bastante sencilla, de una manera bastante simple. Mirar en el versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Mira qué cosa tan sencilla, la explicación. Creó Dios, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así que lo primero que estamos observando es que somos parte de la misma creación. Estamos hechos no con un material especial, nos está narrando el texto que no estamos hechos, no hemos sido creados con un material especial, sino que hemos sido creados con un material que ya estaba hecho, el polvo de la tierra. Estamos también compartiendo el mismo tiempo de todo lo que es el proceso creativo. Si miramos en Génesis 1, cuando vienen los distintos días de la creación, hay un día que no estamos creados, cuando es creado el hombre, que no es creado solamente el hombre.
pero estamos dentro de todo lo que es la semana de creación, es decir, que estamos también compartiendo todo lo que es el proceso de la creación. Con lo cual esto viene a recalcar la continuidad entre los seres humanos y todo lo que es la creación. Somos hechos como parte de la misma semana creadora y tanto los animales como los seres humanos son creados, como he dicho, el mismo día. Lo podéis ver con más claridad cuando leéis el capítulo 1 de Génesis, a la altura del versículo 24 hasta el 31. Además, mirar también en el texto que hemos leído que el primer hombre creado fue a partir de un material que Dios ya había hecho, el polvo de la tierra. Se nos puede haber dado dominio sobre la tierra, se nos puede haber dado dominio sobre los animales, pero resulta que todos estamos enlazados dentro de la misma obra redentora de Dios. Además, mirando el texto que hemos leído, nuestra continuidad con el resto de la creación significa que compartimos mucho, como he dicho antes, incluso hay con determinadas especies, pues muy poquita diferencia. Pero compartimos mucho con todo lo que es la creación, en cuanto al aspecto físico, en cuanto a lo físico, en cuanto incluso a lo químico, incluso determinadas maneras de ser, determinadas imágenes. Pero algunos de nuestros patrones de conducta, que pueden coincidir, por ejemplo, con los animales, algunos patrones de nuestra conducta, mirándolo bien, nos damos cuenta de que hay bastante diferenciación, se diferencian bastante. Pero en el libro de Génesis, en este capítulo 2, nos está afirmando una cosa muy clara, y esto es muy importante. No nos dice en ningún momento de que seamos solamente polvo de la tierra. No nos dice que nos quedemos en ningún momento solamente con ese concepto. ¿Somos creados del polvo de la tierra? Sí, nos lo ha dicho bastante claro, pero no te viene a dar en ningún momento la afirmación de que somos solamente polvo de la tierra. Dios está en todo el proceso de formarnos del polvo de la tierra. Esto nos viene a dar, por supuesto, la imagen del alfarero, una vez más. El artista, el que está de alguna manera comunicando, está expresando el artista su acto artístico, inventivo, pero su grado también de intimidad con la obra que está creando. Está personalizando también aquello que él está creando. Y cuando nos llegan los que no sabemos nada de medicina, que como el caso mío que no sé distinguir una pastilla de un supositorio, no lo distingo, pues cuando coge y cae en su mano un libro de medicina y empieza a mirarlo por encima, a ver qué cosas le pueden llamar la atención, qué maravilla, como vemos dentro del ser humano, como no solamente está el hecho de ser polvo de la tierra, sino que hay una intervención divina en la vida de cada uno, sino que en lo que es el ADN, lo que es el código genético, lo que es el diseño de los distintos órganos que tenemos, el lenguaje, etcétera, muchísimas cosas, nos viene a dar a entender que Él es el proveedor de la vida en toda su plenitud. Él es el verdadero y único proveedor de la vida en toda su plenitud. Si miramos en el versículo 7, en la segunda mitad, nos dice el texto, y sopló en su nariz aliento de vida. Y sopló en su nariz aliento de vida. Mirad qué imagen, porque de nuevo nos sorprende la intimidad de Dios con la creación del hombre. Lo ha creado del polvo de la tierra, pero le ha dado el soplo de vida, algo personal, algo íntimo que se le está dando al hombre. Y aunque bien es cierto que, si seguimos leyendo el versículo 7, dice, y entonces fue el hombre un ser viviente, es cierto que cuando está creando el resto de los animales, de las aves y de los peces y demás, también a todos les dice seres vivientes, pues
nos damos cuenta que los seres humanos son distintos precisamente en la intimidad de la creación. Es muy importante que tengamos claro este sentido de lo que es el regalo de Dios, de lo que es el sentido de vida humana como un regalo especial que Dios nos da. Porque si hacemos este ejercicio de entender y de asumir esto, empezamos a estar agradecidos en realidad por todo lo que Él nos ha dado. Y también vamos a reflejar preocupación por nuestro prójimo, por aquel que ha sido también creado por Dios. No lo conoce, pero ha sido también, es criatura suya. Y eso nos va a hacer también a cada uno de nosotros que tengamos también una carga especial por aquel que está sirviendo en la sociedad, por aquel que está siendo, pues, perseguido. Qué bueno es que podamos tener esta perspectiva de lo que es la creación y lo que es el regalo de la vida tan especial que Dios nos va a dar. Además, aquellos que perciben la vida humana como un regalo tal como nos está diciendo este pasaje de Génesis, nos va a servir también para tener una perspectiva de muchas otras cosas. Perspectiva de agradecimiento de lo que hemos recibido de Dios, pero también una perspectiva muy distinta de aquello que también muchos de nosotros tanto tememos, la muerte. También vamos a tener una perspectiva muy distinta. Podemos perder seres queridos. Yo recuerdo precisamente en el IFE, en una ocasión que nos llamó muchísimo la atención, un hermano misionero que estaba, no me acuerdo en qué pueblo de aquí de Málaga, y tenía varios hijos y en un accidente, en mitad de una reunión que tenía evangelística, vienen los del pueblo y le avisan de que le ha atropellado a su hijo, le ha atropellado un tractor y ha fallecido. ¿Os podéis imaginar este hombre en medio de una reunión evangelística que estaba teniendo, llevando la palabra a la gente de la calle? Este hombre, con lágrimas todavía, eran jóvenes, con lágrimas en los ojos nos contaba y daba testimonio y nos decía algo que te hacía cambiar bastante la perspectiva de las cosas cuando la vemos desde Génesis 2. El dolor era insoportable en mi vida, había perdido a mi hijo. Pero por encima de todo, daba gracias a Dios por el regalo tan grande que Dios le había hecho y que había estado disfrutando de los años que fueran. El regalo tan grande que viene de Dios en la vida. Y por eso digo, cuando observamos esa perspectiva como la que viene aquí de Génesis 2, esa intimidad del Creador que da vida, que te crea del polvo de la tierra, pero crea también un acto íntimo, da aliento de vida, esa intimidad que tiene con respecto al hombre. Ese es el primer regalo. Quiero dar 4 y me quedan pocos minutos, así que seguimos. Espero que lo que se me quede en el tintero y os llame la atención en vuestras casas, os animo a que profundicéis y que leáis y aprendáis también de lo que la palabra del Señor aquí oculta. Hay un segundo regalo. El primer regalo, por lo tanto, es el regalo de la vida. Pero el segundo regalo es el regalo del mundo. Ya digo que muchas veces nosotros los regalos lo moldeamos de tal manera que parecen muchas veces más que un regalo, se pueden convertir en algo. El jarrón que te regalan, precioso, en la boda y que no sabes dónde esconderlo, dónde meterlo. Parece que el regalo te molesta, cuando es algo, un regalo muy valioso, cuando es algo precioso a los ojos. Este regalo del mundo viene a colocarse en el contexto de la hermosura, nos dice el texto, viene a colocarse en el contexto de la productividad, y aquí viene el regalo del mundo puesto como el regalo o como lo que es el jardín del Edén. Estamos en el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde podía estar este Edén? Y una de las cosas cuando conocía la palabra, una de las primeras cosas decía, uy, esto tan maravilloso, ¿dónde puede estar? Y te ponías a investigar y te tirabas mucho tiempo mirando a ver, porque como hay pistas de tal río, de otro, más o menos puede estar por tal zona, ¿no? Parece que es por la zona que sí del Golfo Pérsico y tal cual puede, más o menos por los ríos.
¿Dónde puede estar ese río? Mirad, habla de 4 ríos, podemos tener una ubicación un poco aproximada, pero eso no es ni mucho menos la principal preocupación del escritor. Esa no es precisamente la mayor preocupación del escritor. Más importante que su situación es lo que representa esto que Dios ha puesto allí para el hombre. Es otro regalo, lo mismo que el regalo de la vida, el regalo del mundo es otro regalo que Dios, el Dios generoso, nos proporciona. El Edén viene a significar, en esta zona cerrada, fértil para el cultivo, y en muchas otras partes de la Escritura, si mal no recuerdo, creo que se encuentra en el libro de Isaías, y me parece que también lo he visto en el libro de Ezequiel, pues este mundo que Dios ha creado para los seres humanos es, observamos, abundante en su provisión. Y en muchos de estos pasajes que habla como si fuese también el Edén un gran oasis rodeado de grandes árboles que son preciosos en la diversidad, son maravillosos, y esa es la imagen de lo que es la provisión de parte de Dios, lo que es este regalo también que Dios da al hombre. Dios nos regala el mundo en el que vivimos. Así que mucho ojo cuando decimos no estamos muy de acuerdo, o qué feo están las cosas, y menospreciamos el regalo que viene de parte de Dios, que quizás si lo estamos poniendo de esta manera no es precisamente por el regalo en sí, sino porque lo hemos puesto lo harto del armario aquel que nada más que entra polvo, y cuando no me he acordado o estamos haciendo algún cambio en la casa, nos lo encontramos y decimos, qué cosa tan fea si está sucio. Claro, no va a estar sucio, lo llevas 30 años puesto lo harto del mueble y nada más que le cae polvo. Ojo con el regalo que Dios nos da, porque es un regalo este del mundo, que por el hecho de lo que vemos en el Edén, viene a ser algo maravilloso, algo espectacular, algo fantástico, lleno de hermosura, lleno de variedad. Además, es un lugar, el mundo, hablando acerca del Edén, donde hay un crecimiento de las personas. Crecimiento no solamente en lo físico, sino también un crecimiento en lo moral. Pero también es un lugar, y esto es muy importante, el mundo, un lugar donde hay reto también de parte de Dios. Nuestras vidas son también retadas por Dios en medio del mundo que Él nos ha regalado. Y dice además que aparte de todo esto, nos contempla el pasaje que en el centro del jardín se encuentran 2 árboles. Bueno, hay un árbol, dice, en el mismo centro del jardín. Los árboles, en todo lo que es la Biblia, nos encontramos que se asocian con la vida. Y en las Escrituras nos encontramos también con pasajes que son bastante simbólicos, que hablan acerca de la vida de Dios y que la utiliza o viene a expresarlo con lo que son los árboles. Pasajes que se encuentran en el libro de los Salmos o en otros libros más, donde habla acerca de la vida, que lo identifica precisamente con estos árboles. Y es interesante que a los seres humanos se nos permita comer, dice este pasaje, del fruto del árbol de la vida. Solo hay uno de todos estos árboles que queda prohibido dentro de esta abundante diversidad que Dios nos ha regalado, del cual no se permite comer. Como dice el texto, es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en caso de hacerlo, versículos 16 y 17, la consecuencia de ello será la muerte. No una muerte física, está hablando el texto solamente, sino de una muerte espiritual. En el momento que el hombre comió del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, terminó apartándose de Dios, murió espiritualmente en el sentido de que a partir de ese momento vivió apartado de Dios. Podemos entrar en muchos detalles, no nos da ni tiempo ni el momento, pero muchos detalles para ver varias posibilidades que han podido sugerir para entender lo que en sí el árbol significa. Pero nos vamos a quedar con la interpretación sobre todo de que este árbol también, hay muchos estudiosos que hablan
y dicen que este árbol se está refiriendo a la sabiduría. Esta era la sabiduría, María, que el jueves estábamos hablando también nosotros, ¿te acuerdas? Que decía, algo de sabiduría vamos a hablar. Pues esta es la sabiduría, porque a los seres humanos se le alienta a buscar sabiduría, pero hay una sabiduría que solamente existe y que pertenece solo y exclusivamente a Dios. La verdadera sabiduría, la que viene de Él. Pero el hombre también está en disposición de poder ser sabio, una sabiduría diríamos en minúscula, cuando intenta ser sabio por sus propios medios y dejando a un lado lo que es Dios. ¿Puede ser sabio? Sí que puede ser sabio, pero una sabiduría que no es la verdadera, no es la auténtica sabiduría que solamente puede venir de parte de Dios. La persecución de esta sabiduría que deja aparte a Dios viene a ser aquí la tentación. Y Adán y Eva lo van a pasar muy mal, pero también igual que cada uno de nosotros, cuando andamos buscando probar de esa sabiduría humana o buscar de la sabiduría, dejando totalmente arrinconado a Dios. Hermanos, el ideal divino es que el mundo sea un lugar, como digo también, de exploración y de crecimiento. Con todo esto es un mundo, y esto es muy importante, Dios nos ha dado el regalo del mundo, nos ha puesto dentro de ese mundo, pero en ningún momento nos ha dejado solos. Eso es un detalle importantísimo. Nos ha dado el regalo, nos ha puesto dentro del mundo, pero en ningún momento nos deja solo. Nos podría parecer, si no, casi una especie de gran hermano, de meterte en un lugar concreto, meter ahí al hombre y a ver de qué manera funciona, a ver cómo se puede experimentar con él. Dios está con nosotros, habiéndonos dado el regalo del mundo, no nos ha abandonado, sino que está en todo momento con nosotros. Y eso lo podríamos ver con detalles que a lo mejor nos parecían un poco extraños cuando habla, por ejemplo, del río y te dice acerca del oro o de las resinas valiosas que hay allí, o determinados, que luego el significado en el resto de la Biblia está hablando no solamente de las riquezas naturales que tiene lo que el regalo de Dios, sino que la mayor de las riquezas es la propia presencia de Dios, que no nos ha abandonado ni mucho menos en medio de ese regalo que Él nos ha dado. Todo esto nos hace, para dejar este segundo regalo fuera, de que tengamos muy claro la respuesta como Iglesia a determinadas situaciones sociales que en los últimos tiempos cada vez se van haciendo más fuertes. ¿Cuál es el papel nuestro con todos estos movimientos también que hay acerca de cuidar las cosas del mundo, de protegerlo, que tenemos que guardarlo porque tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino pensar en generaciones futuras? Esto está ya puesto aquí desde hace muchísimo tiempo. Esta es la voluntad de Dios. Nosotros no nos ha dado el mundo para que lo explotemos, para que busquemos y nos deleitemos en lo que nos dé la gana. Nos ha dado el mundo, al igual que cualquier otro de los regalos que aquí vienen, para ser administradores que tenemos que rendir cuentas delante de Dios en todo momento. Con lo cual la labor de cuidar, de proteger, de preservar, también es una labor importante en cuanto a la obediencia a Dios, que está puesta a aquellos que somos hechos, que hemos recibido este regalo tan importante del mundo. Vamos al tercer regalo. Este nos va a costar todavía un poquito más trabajo de entenderlo. ¿Sabéis que Dios nos ha dado otro gran regalo? El don del jardín, ¿sabéis? O el don del mundo. ¿De qué otro regalo viene acompañado? Viene acompañado del regalo del trabajo. Y aquí mucho, jaja, nos podemos soltar la carcajada. El trabajo, el regalo de parte de Dios, hermano, el trabajo es un regalo de parte de Dios. Y como tal, estaríamos exactamente en las mismas circunstancias. ¿Por qué no lo valoramos adecuadamente? ¿Por qué no disfrutamos del regalo de parte de Dios?
El versículo 5, mirad lo que dice: y toda planta del campo antes que fuese de la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni hombre para que labrase la tierra. ¿Os dais cuenta? Está aludiendo a un terreno donde el agua produce fertilidad, pero lo más interesante es que la fecundidad del terreno va ligada mucho, como dice, a la presencia de alguien que esté trabajando en obediencia a Dios y esté trabajando también esa tierra. Por lo tanto, la presencia y el esfuerzo humano son fundamentales también para la productividad de este mundo. Lo peor que tiene el mundo es el hombre. En los planes de Dios no estaba eso precisamente, sino que el mundo es un regalo muy especial que da el hombre para que disfrute de las maravillas, para que disfrute de toda la belleza que ha dado, para que disfrute de los recursos naturales en abundancia que nos dice la palabra de Dios que nos ha dado. Pero debemos de ser siempre administradores, responsables delante de Dios de todo aquello que estamos recibiendo. Es Dios quien se esmera para que todas nuestras necesidades como seres humanos sean suplidos. No falta de nada en el mundo. Sin embargo, se nos da el regalo del trabajo para poder colaborar con los propósitos de Dios. El trabajo es una bendición enorme delante de Dios. Cuando nuestros propósitos de trabajar solamente es para disfrutar de las vacaciones o para poder tener capacidad de comprar esto, para vivir mejor, si ahí se queda solamente ese el propósito de nuestro trabajo, lo estamos desfigurando por completo en los planes originales de Dios. La palabra nos habla de que disfrutemos del regalo que Dios nos ha dado, que disfrutemos, que seamos buenos administradores, que rindamos. ¿Somos responsables realmente de nuestros trabajos, sabiendo que es un lugar que Dios nos ha dado y que al mismo tiempo, como muchas veces hablamos, también lo podemos utilizar porque Dios nos da la oportunidad como plataforma para dar testimonio de aquel que nos está dando cada uno de estos regalos? Mucho me temo que no lo utilizamos de esa manera y por eso llega un momento que casi el regalo de parte de Dios termina convirtiéndose en una carga para cada uno de nosotros. Miremos y enfoquémonos en cuanto a lo que es el propósito de Dios. Y termino con el último de los regalos que nos encontramos. Otro regalo que también lo deformamos con bastante facilidad. El regalo de la compañía idónea que Dios nos provee. Qué cosa tan bonita. El regalo de la compañía idónea que Dios nos provee. Dios contempla la creación y considera que es buena en gran manera, contempla al varón, a la mujer y ve que es buena. Y esto es lo que alude la parte final de este pasaje, el versículo 18 en adelante. Pero dice una cosa que todo lo que crea Dios, no lo vamos a mirar porque ya no tenemos tiempo, pero si cogemos el capítulo 1 hay una cosa que te llama la atención. Todo lo que crea Dios lo mira y dice, y esto es bueno, ¿verdad? Y esto es bueno, y esto es bueno, y esto es bueno. Cuando llegamos al versículo 18 nos dice la palabra que cuando Dios ha creado al hombre, está viendo que tiene necesidad. Claro que Dios sabía esta situación, esto no es que le pilla a Dios de improviso, ni mucho menos. Y dice algo que es distinto a lo que viene en Génesis capítulo 1. No es bueno que el hombre esté solo. Durante todo el capítulo 1, todo era bueno. Llega aquí, no es bueno que el hombre esté solo. Esta narrativa de la creación del hombre y de la mujer recalca la importancia de la variedad, de la importancia de la complementariedad, de la importancia del compañerismo, de la importancia de la comunión. Y muchas veces que Dios aporte una ayuda idónea, lo hemos interpretado a menudo como que las mujeres están entonces subordinadas, que las mujeres son más débiles, y es eso, es la ayuda. No tengo mucho más tiempo de mirar, aunque tampoco hay mucho más que mirar porque la cosa está clara y eso no es lo que precisamente la Escritura nos viene a decir. ¿Sabéis que en las Escrituras también
hablan acerca de que Dios viene a ser, en momentos muy puntuales también, en cosas necesarias, la ayuda idónea y necesaria para los demás. ¿Qué pasa? Entonces, ¿que es un ayudante también más? Sencillamente, la ayuda que aquí viene, la ayuda idónea, es para aquel que suficientemente, de que él, mejor dicho, no es lo suficientemente para llevar a cabo una labor. Cuando alguien no es lo suficientemente para poder llevar a cabo un propósito o una labor, necesita y requiere la ayuda idónea. Ese es el regalo, el cuarto regalo que Dios da aquí en este pasaje. La ayuda idónea para el hombre. No para estar subordinada a él, sino porque el hombre solo no es capaz de llevar a cabo la labor y el propósito que Dios ha puesto en su vida. Podríamos ver algún ejemplo más que nos encontramos que nos llamaría la atención en cuanto, bueno, pero primero creó Dios al hombre, porque era más importante. Sí, también vemos en Génesis 1, por ejemplo, de que el mismo día, antes del hombre, Dios creó ¿a quién? A los animales. Yo no me veo por las mañanas hablando con mi gata, ¿no? O con mi agaporni pidiéndole permiso para hacer esto o aquello porque él ha sido creado antes que yo. Todo esto apunta acerca de la importancia de la igualdad, del regalo de la diversidad, del regalo de la comunión, de la necesidad de la comunión que el hombre natural tiene. Y todo apunta acerca, sobre todo, de la importancia, como dice aquí, de algo que viene de parte de Dios en este regalo de la ayuda idónea, que es el matrimonio. El hombre, cuando pone nombre a los animales, le pone, porque Adán era el más idóneo para poner el nombre a todos los animales, pero cuando dice, tú serás llamada, como dice aquí el texto, varona, no se estará poniendo un nombre más como si se lo estuviera poniendo a un animal, sino que está siendo una expresión, una exclamación de gozo por la creación de la mujer. El regalo inigualable también que viene, que Dios ha puesto al hombre de parte de Dios. Y entonces cuando dice, ella es mi misma carne, mi mismo hueso, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Así que los hombres y las mujeres son creados igual ante Dios y su diversidad viene a enriquecer el mundo divino. Y negar esta igualdad viene a negar el regalo de Dios en la creación. En el versículo 24 nos encontramos con el contexto, como digo, del matrimonio. Las preferencias del hombre no están ya dirigidas a los padres, sino que está dirigida hacia la esposa. La imagen de una carne que simboliza unión emocional, espiritual, psicológica, física, y la permanencia de esta unión surge del regalo de Dios al hacer que esto se produzca. Y vemos y observamos y nos maravillamos cómo el entendimiento del matrimonio cristiano se remonta precisamente hasta el principio, hasta el origen de lo que es este pasaje. Y el resultado de ello, en este contexto, es la paz y la intimidad. No hay vergüenza, dice el texto, no hay ningún tipo de condición por medio. Así que, hermanos, Dios nos ha proporcionado el regalo de la compañía idónea, de la ayuda idónea. Dios nos ha proporcionado el gran regalo del trabajo, nos ha proporcionado el regalo del mundo y nos ha dado el regalo de la vida misma. También nos ha provisto del regalo de su palabra. Una palabra que nos sirve que nos ayuda a entender estas cosas desde la perspectiva de Dios, no desde mi propia perspectiva. Así que hay una gran responsabilidad en estos dones, en estos regalos que hemos recibido de parte de Dios. Os dije que nosotros estamos aquí, Dios también que se revela dándonos un reto. El reto, después de leer este pasaje, consiste en si valoramos los regalos que Dios nos ha dado y lo estamos usando realmente con la sabiduría que viene de Él. Creo que esta es una pregunta y una reflexión que también
como iglesia, cada uno de nosotros lo debemos de hacer delante de Dios. Los regalos que hemos recibido, ¿somos realmente agradecidos a Dios de todo lo que hemos recibido que solamente puede venir de Él? ¿Somos agradecidos o somos exigentes? ¿Somos buenos administradores de todos los regalos que recibimos de parte de Dios? ¿O nos gloriamos, o mejor dicho, o nos enseñoreamos de todos los regalos que hemos recibido y nos da igual el que venga detrás? Damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias al Señor porque todo lo que recibimos de Él, todos los regalos que recibimos de Él, son regalos que no están puestos de cualquier manera. Y Él está con nosotros. No nos ha dado unos regalos y nos ha metido en un mundo para ver cómo actuamos, sino que Él, su compañía, es una realidad en todo momento y en toda circunstancia de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga mucho, hermanos. Amén.